Uno de mis temas favoritos al que vuelvo constantemente es el de la invasión de los indoeuropeos a Europa y cómo eso cambió la cultura y la genética de ese continente. Esa invasión no es tan lejana, se dio hace algunos miles de años, entre 5.000 y 4.000 años, en un proceso que duró varios miles de años, también no fue muy rápido. De hecho, la indoeuropeización de Europa se completó ya bastante avanzada otras civilizaciones. Es interesante cómo se los fue nombrando a lo largo de la historia. Hubo un momento donde el nombre Arios fue muy popular para nombrar a esta población, que no solo habría invadido Europa, sino también Medio Oriente, Irán e incluso la India. Hoy en día el término ya no es tanto ni ario ni indoeuropeos, sino más bien Yamnaya. Estos Yamnaya fueron varios pueblos, fueron divergiendo étnicamente, culturalmente, lingüísticamente. A veces se los pone como que eran gente rubia, blanca, de ojos azules altos, que en realidad son ecos de esa visión racista que había a fin del siglo XIX, principios del siglo XX, que fue tomado por muchos gobiernos que hicieron propaganda al respecto, y fue tan buena la propaganda que hasta el día de hoy es repetida por muchas personas. Los estudios genéticos que hay al respecto nos muestran una imagen más compleja. Esta gente ya era bastante diversa en su aspecto al principio de su existencia. Eran producto de la mezcla de otros componentes étnicos, entonces su imagen también mostraba eso. Había algunos que eran más rubios, había otros que eran de pelo más oscuro, pelo negro. Parece ser que el color de ojos predominante era el color marrón, pero también había gente con ojos claros. La piel era ligeramente más clara que la de los europeos que habitaban en ese momento, pero había otras poblaciones en ese momento también que tenían la piel más clara. ¿A dónde voy con todo esto? Que evidentemente los europeos son el producto de una mezcla. Cada uno de sus componentes a su vez es un producto de otra mezcla. Si vamos a lo que sería la genética, está la parte de los haplogrupos, y el haplogrupo predominante en Europa es el R1A y el R1B, el R1B en Europa Occidental, el R1A en Europa Oriental, habiendo otros haplogrupos. Esto nos muestra un linaje masculino que se remonta a miles y miles de años atrás. Es interesante ver el haplogrupo R1B, que a su vez tiene una subdivisión, porque se van produciendo mutaciones a lo largo de las generaciones, entonces van apareciendo divisiones o subdivisiones. El R1B es predominante en Europa Occidental, como dije previamente, en España, Portugal, Francia, las Islas Británicas, mucha presencia en Alemania, en Escandinavia también, pero también en Rusia, ya en la Rusia profunda, y en partes de África. Es decir, que hace miles y miles de años atrás hubo un hombre que tuvo descendientes, algunos de los cuales con el tiempo llegaron a Rusia, a la actual Rusia, otros en el Medio Oriente, otros en Europa Occidental, donde tuvieron mayor éxito reproductivo, y otros en el África al sur del Sahara. Así que como verán, genéticamente toda esta gente está relacionada, si bien no tan cercanamente, porque hay variaciones, como dije, dentro del grupo R1B hay variaciones, pero claramente se puede ver que son descendientes de la misma persona, a pesar de que su aspecto físico obviamente no muestra que sean gente muy parecida, son distintos fenotípicamente. Si vamos al norte de Europa, algo que me parece interesante, volviendo también a estas teorías racistas, es que, bueno, primeramente estaba la visión de que en el norte de Europa estaba la cuna del hombre ario, el hombre blanco, venía de ahí en realidad. Y que se había mezclado al bajar hacia el sur con otras poblaciones. Bueno, esto no es así para nada, eso no pasó. Estaban totalmente equivocados las personas que decían eso, o por lo menos estaban equivocados cronológicamente. Esa parte fue una de las partes del mundo que tardó mucho en poblarse por estar, bueno, en un lugar muy lejano, muy frío. ¿Y qué haplogrupo masculino es el que predomina en Escandinavia? Es el haplogrupo I. Y este haplogrupo aparece también en otras zonas del mundo, en Rusia, en el Medio Oriente, inclusive en África también, pero es más predominantemente europeo. Y en ese continente aparece frecuentemente en Escandinavia, en Finlandia y en el norte de Alemania. Pero también, y de manera muy predominante, en Bosnia. En Bosnia los hombres tienen el haplogrupo I
en un porcentaje muy alto. En el resto de los Balcanes también. Entonces, si nos vamos a guiar por los haplogrupos, por la parte genética, podríamos decir que los verdaderos arios son los escandinavos, los finlandeses, la gente del norte de Alemania, los islandeses y los bosnios. Y también la gente de la isla de Cerdeña, que tiene este mismo haplogrupo masculino. Ahora si vamos por el lado femenino, hay distintos haplogrupos, pero hay un haplogrupo que me interesa, que es el haplogrupo U. Y hubo un estudio muy interesante que nos muestra que este haplogrupo mitocondrial relaciona a dos poblaciones que uno pensaría que no estarían tan relacionadas, pero sí lo están, que son los bereberes del norte de África, también llamados Amazigh, y los Sami, que serían los nativos del norte de Europa. Entonces tenemos dos poblaciones que son consideradas indígenas de su región, los bereberes del norte de África, bueno, son considerados los indígenas, los cuales habrían sido luego conquistados o asimilados por los romanos, luego por los árabes, bueno, también antes de los romanos por los cartagineses. Estaba esa idea, los bereberes son los indígenas que fueron conquistados o asimilados por distintas poblaciones que llegaron después, lo mismo con los Sami, que habrían sido conquistados y asimilados por los rusos, los suecos, los noruegos y demás. Bueno, estas dos poblaciones consideradas indígenas de regiones muy diferentes y a miles y miles de kilómetros de distancia, comparten sin embargo el ADN mitocondrial, específicamente un grupo, el U5B1B. Entonces no estamos hablando del haplogrupo U, que podría tener muchas subdivisiones, sino un subgrupo muy específico, el U5B1B, que también es compartido por poblaciones en España y en Italia, y seguramente en muchos lugares más, porque estos estudios no pueden obviamente hacérselo a toda la población, se toman muestras. En este caso fue encontrado en estos lugares que digo, en Argelia, en Italia, en España y en el norte de Escandinavia. ¿Qué nos muestra esto? Que hace miles y miles de años atrás, más de 10.000 años atrás, hubo personas y hubo un grupo de mujeres que tenían este marcador genético, este haplogrupo, y cuyos descendientes, algunos fueron hacia el norte, o hacia el este probablemente, y después al norte, y llegaron hasta lo que hoy es el norte de Escandinavia, donde se reprodujeron ahí, mientras otros fueron hacia el sur, hacia el norte de África, donde también tuvieron su propia cultura, se habrán mezclado con la gente del lugar, hicieron toda una cultura totalmente distinta que la de sus familiares que fueron al norte. Esto está relacionado al llamado refugio franco-cantábrico, que habría sido el refugio donde las poblaciones habrían ido cuando empezó la glaciación, y desde allí, una vez que el hielo empezó a retroceder, se empezaron a expandir para todos lados. ¿A qué voy con todo esto? Que en realidad, cuando hablamos de la humanidad, es muy difícil hablar de gente pura. Me parece que es mucho mejor, y lo voy a repetir siempre, hablar de gente o de pueblos homogéneos. Es decir, hay pueblos que tienen una mezcla homogénea de distintos grupos humanos. Casi todos los grupos humanos se extinguieron. Es decir, estos grupos que estoy hablando ahora, nadie sabe qué idioma hablaban, qué cultura tenían. Fueron hace miles y miles de años atrás. Son los ancestros de otros grupos que se extinguieron por mezcla, por asimilación y demás, y así sucesivamente a lo largo de toda la historia. La pureza no existe ni existió, y si llega a existir es algo más relacionado a la endogamia que a un grupo original que haya caído en desgracia y se haya mezclado, como era esa idea que tenían los científicos racistas del siglo XIX y siglo XX, que estaban equivocados. No en todo, obviamente, no en todo, había algunas cuestiones que le habían pegado, pero en general le habían errado bastante. Y un dato de color que me parece divertido, siempre me pareció divertido, me va a seguir pareciendo, es que el haplogrupo I, el haplogrupo masculino I, nórdico, el haplogrupo ario, para llamarlo de alguna forma, comparte su origen muy cercanamente con el haplogrupo J. De hecho, provienen del haplogrupo IJ. Y el haplogrupo J, ¿dónde es predominante? En Arabia, es decir, es el haplogrupo semita. Muchas veces le dicen que es el haplogrupo semita. Entonces tenemos que los nórdicos y los semitas comparten un ancestro común hace miles y miles de años, y que están más cercanamente emparentados en este sentido específico que acabo de decir, que
el resto de los europeos, que son R1A y R1B. ¿Qué significa todo esto? Nada en realidad. Nos muestra cómo la humanidad fue evolucionando, fue cambiando, fue mutando, se fue mezclando, fue migrando de aquí para allá, de acá para allá, y fueron creando distintas culturas, y es donde estamos hoy en día. Me parece muy interesante este recorrido. Es un rompecabezas que yo creo que jamás va a ser completado realmente, por muchas cosas que se perdieron. Pero sin embargo, está bueno intentarlo. Bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pongan ustedes si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Así que bueno, les dejo los comentarios abiertos para que digan lo que quieran. Si quieren aportar algo más a lo que acabo de decir o están en contra de algo de lo que dije, por favor déjenmelo saber. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos, los videos de este canal, mis otros dos canales, Megavisión Mundial e Hipernada. Nos vemos pronto, saludos.